Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos todos a la 9ª conferencia del 6º ciclo de actualidad arqueológica organizado por el Museo Arqueológico Nacional, que lleva por título Una visión arqueológica de las fortificaciones andalusíes a través de los dibujos del siglo XVII del manuscrito 1180 de la Biblioteca Nacional y que será impartida por Luis José García Pulido. Desde 2020 es científico titular del CSIC, ocupando la plaza de Arquitectura Islámica adscrita a la Escuela de Estudios Árabes de Granada. Doctor arquitecto, máster en Arqueología y Territorio por la Universidad de Granada y máster en Arquitectura y Patrimonio Histórico por la Universidad de Sevilla y el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico. Ha sido responsable de diferentes proyectos de investigación y ha documentado e intervenido en el patrimonio arquitectónico y arqueológico. Sus principales líneas de investigación son la arquitectura defensiva andalusí, la arquitectura islámica, los sistemas hidráulicos medievales y antiguos, el urbanismo, territorio y paisajes culturales y la cartografía histórica, que precisamente constituye uno de sus principales apoyos para todas sus investigaciones y de lo cual nos va a dar muestra hoy. Todo ello se plasma en su actividad actual dentro del Grupo de Investigación Granadino, Laboratorio de Arqueología y Arquitectura de la Ciudad, de la Escuela de Estudios Árabes de Granada, pero también en los proyectos que ha dirigido, y entre ellos solo citamos dos para dar un ejemplo. El actual proyecto de generación de conocimiento que dirige junto a Carmen Trillo San José, que se titula Poblamiento y paisaje desde la Edad Media en los valles de alta montaña de los parques nacionales del Mediterráneo Occidental, sostenibilidad, resiliencia, adaptación al medio, o el que ha finalizado recientemente, documentación gráfica de los castillos y alcazabas medievales conservados en Andalucía, puesta al día del conocimiento y difusión de este legado patrimonial. En la conferencia de hoy nos va a hablar de todo esto, de las primeras investigaciones sobre estructuras militares medievales de la península, y lo hará a través del ejemplo del manuscrito, ya citado, de la Biblioteca Nacional, que fue escrito por Martín Ximena Jurado en pleno siglo XVI. Y para no quitarle más tiempo, le cedo la palabra y les dejo con Luis José García Pulido. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Elena, por la presentación y gracias sobre todo al Museo Arqueológico Nacional para contar con un arquitecto que hable de arqueología, ¿no? Pero bueno, es verdad que mi trabajo está muy vinculado con la arqueología y como en muchas ocasiones he dicho, a veces entiendo mejor el lenguaje de los arqueólogos que el de los arquitectos, ¿no? Bienvenidos y bienvenidas a esta sesión y voy a intentar, bueno, hacer una conferencia muy visual, muy gráfica, que seguramente verán pasar muy rápido porque son tantos documentos gráficos los que acompañan a esta personalidad, a Ximena Jurado, que merece la pena pues, verlos, aunque sea de pasada, ¿no? Bueno, pues Ximena Jurado, en este manuscrito, que es un manuscrito propio, es un libro pues, que no tenía pensado publicar, o tenía pensado publicar, pero no llegó a hacerlo en vida, ¿no? Y de hecho, pues, bueno, no está inédito, se ha estudiado, pero muestra muy bien cuál era su forma de obtener información, de anotarla, de estar continuamente revisándola, pues prácticamente en esas fechas, esas las que se ha acotado aproximadamente cuando estuvo trabajando en este manuscrito, entre 1639 y 1647. Él nació pues, en la parte occidental de lo que era en aquel momento el reino de Jaén, que a grandes rasgos coincide ahí con la provincia de Jaén desde el siglo XIX hasta nuestros días, ¿no? Prácticamente en el valle del Guadalquivir, muy cercano a Andújar, en Villanueva de la Reina se llama actualmente, Villanueva de Andújar en su momento, y eso nos viene también a indicar cuál fue la zona que realmente cartografió, pues básicamente porque era por donde se movía. Él fue una persona ilustre, fue un ilustrado de su tiempo, ejercía como secretario del obispo de Jaén en aquellos momentos, a mitad del siglo XVII, que luego además fue cardenal primado de España, en Toledo, lo promocionaron y Ximena Jurado lo acompañó en la segunda etapa de su vida, prácticamente a partir de 1646, a Toledo, cuando fue precisamente el momento en que dejó de aportar documentación por la distancia en la que se encontraba a esta compilación que estuvo haciendo durante pues, prácticamente una década, ¿no? No fue el único documento que elaboró.
También compuso pues, una serie de obras, algunas de las cuales se publicaron y otras han permanecido inéditas, pero en las que se han realizado estudios recientes y han tenido pues, publicaciones. Entre ellas y algunas, seguramente en las que extraeremos también algunos dibujos, pues este memorial de las reliquias que se estaban encontrando en la villa de Arjona, una villa muy cercana a donde él nació y en la que bueno, pues, inició prácticamente este interés por la arqueología, por la antigüedad, por la arqueología entendida en aquel momento, la arqueología sacra, si se le puede llamar así, que tenía como, bueno, como consecución pues, la excavación para buscar supuestas reliquias que afianzasen el cristianismo previamente a la invasión musulmana en la península ibérica. Ese era su objetivo mayor al final, a la hora de producir toda esta documentación. Poco después de ese memorial, que no tiene fecha, pero está recopilando datos entre 1628 y el 42, pues en el 43 ya sí realiza una historia o anales del municipio al que corresponde la villa de Arjona, que se la regala al ayuntamiento y de hecho se conserva todavía en el ayuntamiento de Arjona, aunque hay también una copia manuscrita que es en la Real Academia de la Historia. A partir de esa promoción del cardenal ya Moscoso, que vino a Toledo, pues él lo acompañó y se centró sobre todo, con toda esa información que había elaborado, en la generación de un catálogo de los obispos de la iglesia de Jaén, donde también introdujo algunos dibujos y le quedaron pues, prácticamente inéditos por publicar, pues también como manuscritos, una colección pues un poco de la España visigoda y mozárabe que estaba preparando, que fue su interés cuando ya llegó a Toledo y pudo acceder a todos los archivos que se encontraban en esta ciudad, ¿no? Mientras tanto, lógicamente, en la provincia de Jaén, en el reino de Jaén, había estado también analizando todas las colecciones y archivos que tenía a su alcance, ¿no? También hay una serie de obras que se le atribuyen, aunque no hay total seguridad, y nació en 1615, murió en 1664 en Toledo y legó todos sus documentos prácticamente a Francisco García del Valle y, bueno, pues no sabemos cuál ha sido el derrotero de esos documentos para que algunos de estos manuscritos pues acaben en la Biblioteca Nacional de España, afortunadamente, porque hoy pues, se pueden acceder, son totalmente accesibles estas imágenes y se pueden estudiar y reestudiar, ¿no? De hecho, pues, este manuscrito no es una novedad, se conoce prácticamente pues, desde la segunda mitad del siglo XX y está continuamente analizándose, ¿no? Para estudios locales y pues, prácticamente para estudios también más globales, como en este caso, ¿no? En el que estamos trayendo el análisis de las fortalezas, ¿no? Destacan sobre todo pues, la persona que más o menos lo dio a conocer, Alejandro Recio Beganzones, pero luego en la década de los 80 Juan Eslava Galán fue el primero que empezó a utilizarlo sistemáticamente para el estudio de las fortalezas y aún sigue haciéndolo, ¿no? Y tiene interesantes estudios analizando prácticamente cada una de estas fortificaciones del reino de Jaén, de la provincia de Jaén, y siempre trae a colación los dibujos de Ximena Jurado, ¿no? Más recientemente, sobre todo el profesor de la Universidad de Jaén, Juan Carlos Castillo Armenteros, lo utiliza también como arqueólogo que es en todas sus intervenciones en muchas de estas localidades y en las publicaciones que realiza, lógicamente, a partir de esos resultados, ¿no? Igualmente, la profesora de la Universidad de Jaén, Eva María Alcázar Hernández, también lo ha utilizado para, bueno, el que fue el libro, la publicación a partir de su tesis doctoral sobre una serie de aldeas y cortijos del entorno de Jaén, de la capital, y que, en los cuales están también reflejados algunos de los dibujos de Ximena Jurado, ¿no? Y en 2018 bueno, se elaboró, pues, a raíz también de una tesis doctoral, una publicación en el que ya se abarca toda la obra prácticamente de Ximena Jurado, pero que está muy centrado en la publicación de María de los Santos Mozas Moreno, sobre todo en las monedas y los epígrafes, ¿no? que aparecen escritos, ¿no? Pero sobre todo la numismática, porque ella es especialista en esos temas, ella tiene una interesante monografía en la que incluso muchos de los dibujos de esas monedas ha llegado a localizarlos en los fondos de los museos arqueológicos, ¿no? Sobre todo en la provincia de Jaén, ¿no? Ella misma, pues María de los Santos Moza Moreno, ya explica cuál fue la metodología que siguió Ximena Jurado a la hora de realizar sus anotaciones, que es lo que le interesaba, pues básicamente
conceptuándolo como un anticuario, ¿no? Como un arqueólogo anticuario que le interesaba, pues, como él mismo describe en algunas de sus obras, pues esas antigüedades que encuentra, sobre todo, como ella estudia, pues los estudios numismáticos y epigráficos son de gran interés y gran parte de su obra se refiere a esos datos. Pero al mismo tiempo también analiza el territorio y analiza pues, cuáles son los yacimientos arqueológicos, lo que podríamos llamar yacimientos arqueológicos, analizando la cerámica que encuentra en superficie para ver si hay signos de antigüedad, que es realmente lo que él iba buscando, ¿no? Aun cuando también representó pues, hallazgos de época medieval y de época medieval islámica incluso, de época andalusí. Elaboraba dibujos, eso es lo que más me ha interesado a mí y sobre todo ahora veremos un poco cuál es su modus operandi, cuáles son sus prerrogativas con estos dibujos tan llamativos, tan fáciles de interpretar, que llegan tan rápidamente a especialistas y a no especialistas de la expresión gráfica, pero que veremos que también tienen una serie de problemas para poder entenderlo y analizarlo, ¿no? También estudiaba lógicamente todos los textos grecolatinos para ir viendo la toponimia que se encontraba y poder localizar estos yacimientos y asignarle pues, prácticamente uno de esos nombres que aparecían en esta documentación antigua, ¿no? Así como cualquier otro texto literario de su época o anterior, estudiaba por supuesto los nombres de los lugares y todo esto lo quería revertir para analizar finalmente cuál era cómo los concilios de la Iglesia Católica habían tenido una relevancia en este territorio y estudiar sobre todo los santos y los mártires que se habían producido en ellos, ¿no? Esa era una de sus obsesiones en toda esta producción gráfica y hay que tenerlo muy presente, que es lo que va buscando al realizar todos estos dibujos, ¿no? Por supuesto, se mezclaba también con la gente del pueblo y obtenía información directa de fuentes primarias, como podría ser la información local, ¿no? Como venimos diciendo, pues su principal interés era pues, documentar el territorio en época romana, en este caso en el Reino de Jaén, y curiosamente esta forma de proceder pues, le lleva a atribuir en algunas ocasiones elementos que son medievales a época antigua, y aunque lo suele identificar bastante bien los que son medievales, y en otro a contaminar un poco de alguna manera pues, su producción y la veracidad de lo que puede llegar a aportar, ¿no? Hasta el punto, bueno, pues de que lanza pues, esas falsas crónicas, ¿no? Que se estaban desarrollando en ese momento y de las que hay ejemplos muy notables, ¿no? En el caso de Granada, con los hallazgos del Sacromonte, por ejemplo, ¿no? Está prácticamente imbuido en esa corriente que se produce en aquel momento, ¿no? Sin embargo, también aporta una serie de datos que son importantes e interesantes y que se deben analizar con este prisma para ver qué se puede extraer de ellos, ¿no? Aquí vemos un poco cómo representaba finalmente, cómo dibujaba y luego, bueno, sin entrar en criterios de representación gráfica, pero pueden ver, por ejemplo, como un sillar, que en este caso sería paralelepípedo, pues se lo dibuja con una serie de deformaciones, lo dibuja prácticamente lo que llamaríamos una perspectiva militar, una perspectiva caballera, pero deformada, no es una perspectiva en la que los lados aparezcan paralelos unos a otros. Eso a él no le importaba demasiado y veremos que ocurre en muchos de sus dibujos y al final pues hablaremos un poco de qué pasaba en aquel momento, ¿no? En el siglo XVII, para que él produjera este tipo de dibujos, ¿no? Y esto finalmente como acababan publicados en el caso en el que se publicaron, que no fueron muchos, pues estos dibujos, ¿no? En los que seguramente ya un grabador pues acabaría pues, reproduciendo de alguna manera, tratando de ser, como él mismo decía, me pareció poner aquí la copia siguiente, fielmente sacada del original. Él consideraba que ese tipo de dibujos pues, eran bastante fieles, ¿no? Respecto al original, ¿no? El manuscrito, que se ha venido a denominar como Antigüedad del Reino de Jaén, de forma resumida, porque literalmente en esa primera diapositiva hemos visto que no le dio ningún nombre exactamente a este manuscrito, era básicamente un cuaderno de anotaciones propias, ¿no? Pues llega a tener prácticamente 341 folios, de los cuales pues hasta el 133, hasta este momento, están numerados como verso recto, por delante y por detrás. De hecho, aquí se ve pues, la numeración de 133, que seguramente él se la pone cuando reordena esta información y añade seguramente este catálogo más de los dibujos relativos a fortificaciones. Pero a partir de este momento únicamente los folios tienen la numeración en una de las caras, ¿no?
eso de reseñar, porque nos viene a indicar que él ese manuscrito lo estaba compilando a partir de distintos submanuscritos que estaba realizando, distintas fuentes de información que él venía recogiendo, la numismática por un lado, las inscripciones por otro, los dibujos de lugares, de fortalezas, y en un momento dado lo compiló, seguramente cuando vino a Toledo, pues todo en un único manuscrito. Y esto era prácticamente un índice o pretendía ser un índice de todos los lugares que él había pretendido cartografiar. De los cuales veremos que solamente realizó dibujos entre el manuscrito y algunas otras obras que tiene, pues prácticamente hay 17 de estos lugares, mientras que refirió pues más de 50 prácticamente. De hecho, en el propio manuscrito fue dejando una serie de hojas en blanco con el nombre de la localidad, esperando rellenarla en algún momento, ¿no? Pero desafortunadamente pues una buena parte de ellos están vacíos, ¿no? Lugares tan importantes como Jaén, donde él se movía cuando iba a la sede episcopal, o su propio lugar de nacimiento, ¿no? O algunos otros dibujos que veremos que están insertados en otras partes del manuscrito, como anotaciones, muchas veces aludiendo a la epigrafía que encontraba y dibujaba la fortaleza en el margen de una manera muy croquizada, muy esquemática, para decir que tal piedra había aparecido en esa fortaleza o estaba en los muros de la fortaleza, ¿no? De hecho, también algún caso que tenía preparado para rellenarlo con estas fortificaciones, pues lo que hace finalmente es dibujar los sillares, que son lo que más le interesa por cuanto refieren a esa antigüedad romana, ¿no? Pero bueno, sabiendo un poco todo esto, cómo se gestó, cómo fue realizando esta obra inacabada, finalmente, que podemos considerar, pues todos los dibujos, esos dibujos que aparecen de fortificaciones, pues se pueden prácticamente aglutinar o agrupar en 3 categorías principales, ¿no? Pues en primer lugar dibujó como mínimo 5, al menos 5 localizaciones en el manuscrito Antigüedades del Reino de Jaén, de ciudades importantes de la provincia, del reino. No dibujó, por ejemplo, Jaén o Úbeda, una serie de localidades también muy singulares, que conocía al menos Jaén, pero sí llegó a dibujar la Arjona, Valle de la Encina, Baeza, Andújar y Alcalá de la Real, aunque en este caso la sacó y la dibujó fuera de prácticamente esa coreografía que quería hacer, ¿no? Ese inventario de fortificaciones, ¿no? Y de lugares, ¿no? Realizó también una serie de croquis muy parecidos entre ellos, y que ahora los veremos un poco con más detalle, que se referirían básicamente a pequeños recintos fortificados, lo que podría haber sido un gisen en la Edad Media, en la Edad Media andalusí, una pequeña, pues básicamente, fortificación rural que seguramente pues, permitiese proteger a una o varias alquerías o estuviese en relación con la protección también de un recurso importante, viario, hidráulico, minero o el que fuera, ¿no? Dibujó al menos pues, hasta 9 dibujos que se pueden aglutinar prácticamente en esta tipología. Y luego también una serie de torres aisladas, ¿no? Torres aisladas en el territorio, que cuando te pones a analizarlas, pues te das cuenta que esas torres aisladas en el siglo XVII, cuando él las dibuja, seguramente habían formado parte de un recinto fortificado un poco más grande que ya no existía, ¿no? Pero él, sin embargo, la dibujó como elementos habitualmente asociados a ermitas, que nos viene a indicar cuál era también su interés, ¿no? Cuando iba visitando estos lugares religiosos, pues encontraba una fortificación a la que se adosaba la ermita, la dibujaba, ¿no? En este caso. Pero bueno, aquí tenemos una gran diferencia, ¿no? Que es lo que está pasando pues, en obras que se han realizado ya con anterioridad, y ahora veremos un poco con más detalle pues, la diferencia que hay entre los dibujos de Ximena Jurado en el siglo XVII y obras pues, prácticamente que ya en el siglo XIV, XIII incluso en Italia, XIV, XV, pues tenían una calidad gráfica pues, apabullante, ¿no? Para poder... Pero bueno, eso no quita un ápice para poder entender seguramente cómo él funcionaba gráficamente y cómo quería representar estas fortificaciones, ¿no? Lo podemos ver también en los planos del territorio que realizaba, que eran menos croquis, en los que él entendía su entorno más inmediato, a partir del Guadalquivir habitualmente, y cómo para sus obras, cuando tenía que grabarlos, o tenía que publicarlos, se los daba a un grabador, a un dibujante, un grabador profesional, y en este caso pues, realizaba un dibujo que ya nada se parece en algunas ocasiones al dibujo territorial que realizó Ximena Jurado, aun cuando está basado en el mismo, ¿no? Y que de hecho le sirvió a él para publicarlo en sus obras y algún otro pues, escritor del momento que colaboraba o que conocía a Ximena Jurado, ¿no?
Podemos situar sobre este croquis, por ejemplo, que realiza Gregorio Forst pues, prácticamente en 1653, un año antes de la publicación de ese catálogo de los obispos de Jaén, donde se incluye este documento. Al principio, pues podemos situar los 5 lugares, villas fortificadas, ciudades fortificadas, que llega a representar, más la de Martos, en este caso, que no la incluye en el libro, en el manuscrito, si la incluyes con un pequeño croquis muy esquemático, una vista prácticamente desde abajo, y que luego también la reproduce en otro de sus libros, y bueno, también lo hemos incluido, ¿no?, ese estudio, ¿no? Empezando pues por la primera de ellas, a la que más tiempo le dedica, la villa de Arjona, puesto que estuvo inmerso en esas excavaciones sacras y es donde se forjó de alguna manera como anticuario, como arqueólogos, los arqueólogos en aquel momento, para poder entender qué es lo que se estaba obteniendo, ¿no? Lo que se perseguía en Arjona básicamente era sacar una serie de reliquias de 2 mártires, y él, bueno, pues muchos de los dibujos que realiza lo hace sobre la base de la fortificación de la ciudad, que ha desaparecido en gran medida, pero pues prácticamente retrotrayendo la época romana, ¿no?, en el momento del martirio de estos dos santos, para ver cómo se podía haber producido esos eventos, ¿no? Aún así, también tiene una serie de croquis de aproximación, tanto territoriales como vistas asonométricas, un poco a vista de pájaro, ¿no?, de una manera pues también muy podríamos llamar muy naif, ¿no?, en la que llega a meter mucha densidad de información y finalmente cuesta trabajo entenderla, ¿no? Pero en otro de sus documentos, en el memorial que realiza previo a estas excavaciones, cuando están realizándose estas excavaciones, previo al documento de la villa de Arjona que regala al municipio, pues realizó algunos de los dibujos que pueden tener más calidad dentro de los que llegó a elaborar, ¿no? Llegó a realizar hasta 5 o 6 planos, planos además de aproximación que de alguna manera han permitido reconstituir a grandes rasgos, ¿no?, cuál sería el sistema fortificado de esta ciudad, que ha desaparecido en gran medida, y él lo conoció prácticamente no intacto, porque además es una de las pocas obras en las que dibuja el estado real en el que se encontraba, con los dibujos en ruinas, y empezó prácticamente dibujando un plano urbano, ¿no?, al menos de las murallas del entorno que circundaban pues prácticamente lo que sería pues la Medina en aquel momento, en la Edad Media, y luego la ciudad que se acaba expandiendo, ¿no?, lo que habría partido prácticamente del ópidum ibérico y romano que fue Arjona, y donde esas supuestas reliquias que estaban encontrando, pues hoy se sabe que son mucho más antiguas, que prácticamente provenían de la época de la Edad del Cobre, ¿no?, las que se estaban encontrando, ¿no? Pero él, sin embargo, la asoció pues a ese momento en el que habrían sido martirizados supuestamente estos dos mártires, y de hecho, pues todo lo que viene incluyendo en relativo a las fortificaciones está prácticamente imbuido en todos esos hallazgos, donde dibuja y escribe, ¿no?, prácticamente con detalle lo que se va encontrando, las cenizas que se encuentran en estos lugares, los huesos que van apareciendo, la cerámica. Pero de aquí nos interesa, pues, sobre todo, poder analizar algunos de los restos fortificados, sobre todo en el Alcázar y en el Castillo, pues una de las torres más singulares, la que habría sido la Torre del Homenaje, la Torre de la Mosca, como la llama él en aquel momento, seguramente porque se había establecido, como apunta Slava Galán, pues prácticamente un mosquete o algún tipo de arma de tiro en la cubierta de la torre, y que posiblemente pudo ser incluso la que poco tiempo después del que la dibujara, pues hiciera que colapsara prácticamente la torre, ¿no? La dibuja incluso con una serie de sillares almohadillados en la parte de abajo, de piedra diamantina, que él le llama, para intentar argumentar que efectivamente es una torre romana, que es una torre que tiene sillares pues, prácticamente de esa época, ¿no? Sin embargo, pues pasa por alto que la torre está construida en tapial, en la parte superior, ¿no? Es decir, que habría sido seguramente una torre en la que se habrían reutilizado pues, esos materiales que aparecían en la villa de Arjona, de época ibérica romana, pero que prácticamente procedía pues, prácticamente de la Edad Media, ¿no? Otro de los lugares, uno de los dibujos que quizás mejor realizó, pues es el de Baños de la Encina, el castillo de Baños de la Encina, que se conserva
prácticamente intacto, un castillo que sabemos que es almohade, prácticamente en su definición, salvo la parte castellana que se realiza en la Torre del Homenaje y en este cierre, cuando se retrotrae prácticamente la fortaleza a un espacio que puede ser mejor defendido, pero es uno de los lugares que con más exactitud llegó a dibujar. De hecho, pues, en la perspectiva que podemos sacar actualmente, a vuelo de pájaro, pues vemos que efectivamente él, sin poder tener esa herramienta de poder elevarse y observarla, pues dibujó con bastante exactitud la fortificación, ¿no? Solo le faltó una torre prácticamente, de las que metió en su circuito, pero se dibujó también la antemuralla, que se conservaba en aquel momento y que hoy ya ha desaparecido prácticamente, solo se encuentran pequeños vestigios en el entorno de Baños de la Encina, ¿no? Este es el castillo, que seguramente lo conocen, pasado pues, prácticamente de Peñaperros, es uno de esos castillos singulares que llegaban a proteger el paso del Muradal, prácticamente de Castilla hacia Andalucía, ¿no? Traigo aquí un poco el caso de la Torre del Homenaje, que él la dibuja relativamente bien, aunque vemos que no es exactamente la forma, la dibuja como una torre cilíndrica, cuando es polilobulada, es un poco más sofisticada, ¿no? de lo que realmente él llegó a dibujarla, ¿no? Con los elementos que se conservan en el interior de la torre y en las excavaciones que se han realizado en el interior del castillo de Baños de la Encina, prácticamente pues en la primera década de este siglo, pues aparte de encontrar también un hábitat de la Edad del Cobre asociado a toda la minería que hay en el Valle del Rumblar y también el podium de un templo romano, que en ese caso le pasó por alto, no indicó esos hallazgos, ¿no? que podrían haber anteriormente en el lugar, pues lo que pueden observar es prácticamente esa construcción de época almohade previa a ese momento ya de la batalla de las Navas de Tolosa en 1212, salvo las partes de arriba que han sido restauradas, ¿no? en este castillo, ¿no? Se dibujó el aljibe con su brocal y el aljibe se conserva en el interior del patio. Es decir, que esta localización la pudo visitar seguramente y la conoció para dibujar con tanta precisión, ¿no? En el interior también indicó la materialidad en la que estaba construida, diciendo que era argamasa, efectivamente que era un tapial. No se equivocó en ese caso, como veremos que sí ocurre con otras fortificaciones, ¿no? Y aquí, bueno, traigo algunos de los planos realizados por Antonio Almagro Gorbea, en los que dibuja la hipótesis que pudo haber tenido este alcázar, esta fortificación en época almohade y cuáles fueron las transformaciones que se realizaron en época castellana, que son las que él ya dibuja en su manuscrito, ¿no? En el caso de Baeza fue otro de los dibujos en los que aportó gran cantidad de información, seguramente porque también estaba en contacto con una serie de historiadores y cronistas locales en los que se intercambiaban datos, ¿no? Y por ser también una sede episcopal en la provincia de Jaén, tanto Jaén como Baeza tienen catedral, ¿no? Entonces, seguramente esa vinculación con la ciudad pues, le trajo a interés nombrar prácticamente todas las puertas que se conservaban en aquel momento, que es una información muy importante para poder analizar cómo habría sido ese recinto murario del cual se conservan algunos elementos, pero han desaparecido gran parte, ¿no? Sí es interesante reseñar que él dibuja con relativamente bastante precisión pues prácticamente el alcázar de Baeza, aun cuando en el siglo XVII ese alcázar estaba destruido. Fue mandado derribar por Isabel la Católica para evitar las luchas que había entre los bandos nobiliarios que ocurrieron tanto en Úbeda como en Jaén, donde se derribaron los dos alcázares a finales del siglo XVI. Del siglo XV, con lo cual en el siglo XVII no podía haber llegado ese alcázar en pie. Él no lo conoció, sin embargo, tenía información de su existencia y dibujó, ¿no? Y eso pues hasta hoy en día pues es lo que está sirviendo para tratar de analizar cómo pudo serlo, ¿no? Aun cuando vemos que es una forma muy geométrica que no responde pues seguramente a la realidad, es una invención que él está haciendo, con lo cual hay que tener mucha cautela a la hora de plasmar estos dibujos, ¿no? Sobre el territorio, porque la propia topografía y las excavaciones arqueológicas que se vienen realizando actualmente en el Alcázar de Jaén, donde aparecen pues, también restos desde la edad del cobre prácticamente hasta la Edad Media, pues nos hablan de que es un entorno mucho más complejo, ¿no? de cómo él llegó a dibujarlo, ¿no?
Sí quería traer pues, una de las torres que mejor dibuja, puesto que el Alcázar no existe y no dibuja la torre del homenaje del Alcázar, como sí está realizando en otras fortificaciones, porque no está ya en pie, pues sí le da una gran preponderancia a esta torre de los aliatares, de los altares, que se conserva todavía en Baeza y que incluso bueno, pues, llega a introducir una serie de información que es verídica, ¿no? Que dice, es la torre de los altares, le llama, donde se alojan los soldados. Efectivamente, en su época pues, había una guarnición de soldados reales en esa torre, ¿no? Con lo cual conoció de primera mano esta fortificación por esos datos que está dando, ¿no? El caso de Andújar pues, también la dibujó con relativa precisión y, de hecho, todos los investigadores que se han acercado al estudio de la ciudad pues, han utilizado la referencia de este plano, ¿no? Que dibujó Ximena Jurado para poder trazar a grandes rasgos cuál podría ser el circuito murario, ¿no? de la ciudad, ¿no? Dibujó también el castillo, el alcázar, lo que habría sido el alcázar de esta fortaleza, que fue derribado pues, prácticamente en el primer tercio del siglo XX, y para la construcción de un cine en el municipio, y que pues, solamente se ha conservado a raíz de estas imágenes, de estas fotografías históricas, ¿no? Si queremos resaltar pues, bueno, que quizá este alcázar pues, podría haber tenido una forma bastante regular, como otros que dibujó algunas de estas fortificaciones rurales que después veremos, ¿no? Que llegó a analizar en otras localizaciones, ¿no? En Alcalá de la Real, aun cuando le dedicó uno de esos folios que lo dejó en blanco, no llegó a rellenarlo, se introdujo un pequeño croquis en la parte, que es un croquis marginal, ¿no? En uno de los folios anteriores, dibujando pues, de una manera muy sencilla, ¿no? Cómo podría ser el circuito murario y el alcázar el castillo de la Mota, prácticamente, de Alcalá de la Real, donde dibuja la torre del homenaje con bastante precisión, una torre que, bueno, que ha sufrido una serie de restauraciones desde el siglo XX para poder pues, tener la preponderancia que tiene. No es un croquis que no es comparable a los otros que realiza, es un croquis mucho más, podemos decir, de pasada, ¿no? Que no tiene esa finalidad de rellenar una de esas hojas, sino por algún dato que le interesó lo metió en otro momento anterior, ¿no? En su compilación. Y algo parecido le ocurre con el caso de Martos, ¿no? A raíz pues, de una serie de inscripciones que aparecen y de una cueva que hoy no, supuestamente debe estar detrás de una de las iglesias de mármol, de Martos, perdón, en la que hay una serie de inscripciones que él todavía localiza, pues dibuja el castillo de la Peña de Martos, y en otro de estos dibujos, que lo incluye en este caso en los anales de Arjona, en el libro de 1643, también dibuja de una manera, pueden ver, diferente, ¿no? Eso también nos viene a hablar bueno, no tenía excesivo interés en que esos dibujos fueran totalmente precisos, sino que era más bien como un dibujo ambiental o un dibujo que permitía pues, entender que efectivamente en lo alto de esa peña pues, había una fortificación, ¿no? De hecho, la fortificación, aquí lo pueden ver en una imagen que podría ser cercana, donde él dibujó pues, tanto la villa de Martos con su circuito murario y con la torre del homenaje de la fortaleza baja, y la fortaleza alta, la que se encuentra en la Peña de Martos, donde no dibujó, por ejemplo, la torre del homenaje, quizá porque no se vería desde el punto de vista inferior, ¿no? Aun cuando es una torre pues, bastante sobresaliente, ¿no? Que ya se estaba dibujando pues, prácticamente al menos 60 o 50 o 60 años anterior a cuando él realizó su dibujo, ¿no? Un historiador local de Martos, en una de sus obras de la historia y antigüedad de la Peña de Martos, y siendo además una de las últimas personas que habitó el castillo de la Peña, pues dibujó o realizó un croquis, y alguien le realizó otro croquis para la portada de su libro, en la cual, pues bueno, de una manera también muy simbólica, se representa esta fortaleza de la Peña de Martos, aun cuando la torre del homenaje, en este caso, sí que tiene una preponderancia pues, bastante importante. Aquí la pueden ver un poco cómo se conserva esta fortificación, de la cual, bueno, están los recintos, se conservan los dos recintos que tuvo, y la evolución, el aljibe, la torre del homenaje. Y bueno, en el estudio que pudimos realizar de ella, pues pudimos analizar un poco las distintas fases, ¿no? Que había tenido la evolución de este castillo, ¿no?
Y luego, bueno, si pasamos a otra escala, ¿no? De esa escala urbana, ¿no? de las murallas que rodean a las ciudades, todavía en su época se conservaban en gran medida, y es en el siglo XIX cuando estas murallas empiezan a ser demolidas sistemáticamente y no han llegado muy fragmentadas a nuestros días, pues también le interesó dibujar una serie de fortificaciones aisladas, ¿no? En primer lugar, pues podemos ver, son estas tres fortificaciones muy cercanas al lugar en el que él se movía, y veremos, como digo, que están relacionadas en muchos de los casos con un edificio religioso, ¿no? Por eso quizás le llamó la atención. En este caso, la torre de Cazalilla, pues aquí pueden ver un poco los dos dibujos que realizan, lo diferentes que son y lo difíciles que son de interpretar, porque la torre es una torre cilíndrica, aquí se ve, y la parte de abajo también la dibuja cilíndrica, o parece ser cilíndrica, aun cuando este primer frente lo dibuja plano, parece más un semicilindro, y luego la dosa un elemento que parece prácticamente un elemento perspectivo, ¿no? Prácticamente en el dibujo, ¿no? Que realiza, ¿no? Cuando sería pues, seguramente la iglesia que se estaba adosando en aquel momento, o restos de la fortificación que echó abajo la iglesia que promocionó, de hecho, el obispo de Jaén en su tiempo, ¿no? O sea que quizá conoció esta torre de primera mano cuando se estaban haciendo estas obras de la iglesia, y en las dos ocasiones en las que la dibuja la trae a colación por una inscripción hebrea, él dice, con inscripciones hebraicas que se encuentran en la parte superior de la torre, ¿no? Que ha desaparecido. La torre se ha conservado en su parte inferior como parte del ábside de esta iglesia, de la iglesia Santa María la Magdalena de Cazalilla, pero en la parte superior, donde posiblemente habría estado esa inscripción, ha desaparecido, ¿no? Es una torre de grandes proporciones, una torre circular que podría haber sido más que una simple torre, podría haber sido pues, prácticamente la torre del homenaje de uno de esos castillos, como sabemos que tuvo esta población, o bien pudo haber sido incluso pues, un cubo artillero, ¿no? Porque ya en épocas posteriores pues, la artillería empezó a tener una notable importancia en este tipo de fortificaciones, incluso en el reino de Jaén, ¿no? Sobre todo cuando había ya una serie de conflictos contra el reino nazarí de Granada y había muchas incursiones todavía que se producían en estas fortificaciones, ¿no? Dibujó también la torre de Escanuela, que se encuentra al sur de Arjona, esa población a la que le dedicó tantos dibujos, una torre que ha desaparecido por completo, ¿no? Y de la cual solamente se conservan vestigios toponímicos, ¿no? Todavía en algún plano del siglo XIX pues hay una calle que se rotula como la calle de la Torrecilla, y las personas más mayores del lugar indican que la torre habría estado situada al sur prácticamente de esta torre, ¿no? En torno a este olivar, donde una serie de construcciones y los depósitos municipales pues, podrían haberla destruido, ¿no? Pese a ello, pues en el interior de Escanuela hay una construcción singular que cambia totalmente el paisaje urbano respecto a cómo se ha materializado el resto de manzanas, la cual tiene pues, un elemento torreado con sillares en esquina, ¿no? Está muy transformado, pero que requeriría ser estudiado para ver si realmente la torre de Escanuela todavía tiene algunos vestigios materiales conservados en esta construcción, o bien son sillares reutilizados de esa torre que en un momento ya más tardío se trajeron para construir este edificio, ¿no? También dibujó el caso de la torre de San Julián, como él le llamó, y este nos va a permitir enlazar con algunos de esos castillos que veremos ahora a continuación, esos castillos rurales, porque él lo situó prácticamente al lado del río Guadalquivir, y hay algún dibujo que también nos representa esta construcción, como ya la ermita, prácticamente que ha absorbido pues, los restos de una construcción anterior, ¿no? Una construcción militar, ¿no? Tal y como aparecen, por ejemplo, en la documentación asociada a este pleito, en el cual, aparte del dibujo, pues hay descripciones de los peritos que visitan esta ermita y dicen que efectivamente tiene restos de argamasa, tiene restos de tapial en las partes altas de la propia ermita, ¿no? Esa ermita ha desaparecido actualmente porque, bueno, a partir pues sobre todo de mediados del siglo XX, cuando toda esta zona se allana para ponerla en irrigación, y se construye un nuevo poblado de colonización, el poblado de San Julián, que se traslada de esta zona donde pensamos que pudo haber estado esa construcción. Aquí podemos ver un plano anterior a ese proceso, donde no aparece nada más.
todavía en las fotografías aéreas del primer vuelo de los americanos, de la década de los 40, tampoco se ve ninguna construcción y sí se ven una serie de montículos, hoy totalmente, como digo, allanados para estos regadíos, que podrían haber coincidido precisamente con la posición de esa torre de San Julián, como él la denomina, ¿no? Estaría muy vinculada con las acenias que aquí llegaron a existir en sus inmediaciones, las acenias de Casanuevas, los molinos fluviales en el río Guadalquivir de Casanuevas, que después han sido transformados con la construcción a partir de 1910 de esta central hidroeléctrica, pero todas las crónicas desde el siglo prácticamente XV nos vienen a indicar que la construcción que aquí existió militar, que era más que una simple torre, era seguramente un castillo también rural, estuvo muy vinculado con estas acenias y de alguna manera sirvió para protegerlas, ¿no? Aquí vemos un poco cómo se ha producido el desplazamiento hasta del topónimo, ¿no? de la zona donde pudo haber estado esa ermita de San Julián, todavía marcada en esos planos del siglo XIX, el poblado que se construye en la década de 1950, que se llama de San Julián, y la ermita actual de San Julián en el Cerro del Pimiento, o de San Julián, como se le llama en nuestros días, que es esta torre que se encuentra en muy mal estado. También esta ermita que se encuentra en muy mal estado de conservación, ¿no? Bueno, traía a colación ese caso de San Julián porque veremos ahora, al analizar algunos de estas fortificaciones rurales, que una en concreto, la de la Aragonesa, que la veremos un poco al final, porque es la más singular, es la que venía a colación prácticamente en la portada de esta conferencia, porque es la que en mejor estado se ha conservado y la que nos permite entender qué es lo que pasó con estas fortificaciones, cómo evolucionaron, qué es lo que dibujó realmente Ximena Jurado. Pues esa torre, que él ya conoce como torre, con una ermita adosada de San Julián en el siglo XVII, posiblemente fue el castillo de la Aragonesa en la Edad Media. Y precisamente este topónimo se desplazó a este otro castillo, que ahora veremos después, Castillo de Bretaña, como también lo menciona él, precisamente por esa destrucción que se produce de esa fortificación previa, ¿no? Bueno, si entramos a analizar un poco estos castillos, eso lo veremos un poco al final, pues han sido utilizados también por estos investigadores que he mencionado al principio, por Juan Eslava Galán, por Vicente Salvatierra Cuenca, también profesor de la Universidad de Jaén, donde en su guía arqueológica pues muchos de estos castillos aparecen también de alguna manera reflejados, ¿no? Y también, como no, por Eva María Alcázar Hernández en su trabajo sobre el entorno de Jaén. Son todos estos 9 que se conservan pues, el entorno de lo que fue el partido Calatravo de Martos, ¿no? que fue entregado a la Orden de Calatrava para básicamente controlar el avance nazarí o la frontera con el reino nazarí de Granada, ¿no? Algunos de ellos fuera, pero algunos están dentro de ese partido y otros pues, dentro del entorno más de Andújar, ¿no? Aquí los podemos ver en el plano de Gregorio Forst. El que dibujó con mayor precisión y con más profusión pues fue el castillo de Marmolejo. Y lo dibujó precisamente porque la torre del homenaje que se encontraba en el centro del castillo tenía alojada una ermita en el siglo XVII y quizá de nuevo fue ese vínculo el que les llevó a visitarlo y a describir con bastante precisión sus ruinas y la materialidad incluso. En este caso sí menciona pues, tanto la existencia de un pozo, los pasos que tiene en cada uno de sus lados, donde están los puntos cardinales, e incluso habla también de cómo estaba, que era todo de piedra en este caso, y que la torre era cuadrada. Sí, en este caso se lo dice, los torreones de la esquina eran cilíndricos, ¿no? Curiosamente, o desafortunadamente, este castillo pues, se ha perdido por completo. Desapareció pues, prácticamente a mediados del siglo, o en la primera mitad del siglo XX, cuando con la prolongación de esta calle, de la calle Hospital, y la remodelación de esta zona, en este plano todavía de finales del siglo XIX, aparece la calle Castillo, que todavía existe en la toponimia local, pues se habría alojado prácticamente esta manzana a esta construcción que él dibujó con tanta precisión. Es difícil hoy situarlo donde pudo haber estado este castillo, ¿no? Aunque analizando el parcelario de muchas de estas edificaciones pues se ve una regularidad que nos viene ya prácticamente a lanzar sobre la sospecha de que pudo haber estado en esa zona, ¿no? Además hay una serie de casas
que actualmente, bueno, afortunadamente el Ayuntamiento de Marmolejo ha favorecido y que se mantengan prácticamente los sillares que hay en los alzados a la vista para que no se queden enfoscados, y esos sillares y sillarejos, un poco, todos esos mampuestos, están reutilizando el material constructivo de este castillo, ¿no?, que él dibuja con tanta... Pues hemos venido a situarlo en este punto. Podría haber sido perfectamente este punto o quizá desplazado un poco a donde esta calle finalmente acabó segregando esa zona, ¿no? Coincide más o menos con las medidas, incluso, que llegó a decir, y todavía en algunas fotografías de principios del siglo XX se veían las ruinas de la Torre del Homenaje ya muy mermadas, que se podían haber conservado hasta entonces, ¿no?, del propio castillo. Esta torre que alojaba la ermita y que finalmente, cuando la ermita cayó en ruinas, pues se decidió utilizar todo como material de construcción, ¿no? Este castillo pues está bastante vinculado, sobre todo, con ese lugar de San Julián que habíamos visto anteriormente, que podría haber alojado ese castillo de la Aragonesa, también con el cerro donde actualmente está esa ermita de San Julián, tienen visuales directas, con lo cual estas dos fortificaciones podían haber estado perfectamente comunicadas, ¿no?, entre ellas, ¿no? Otro de los castillos, de estos castillos más rurales, que visitó seguro también por los detalles que da en sus descripciones, fue el castillo de Fuente del Rey, Fuerte del Rey, como se le denomina actualmente a este municipio cercano a Jaén, en el cual, pues igual por la existencia de una iglesia cercana, pues seguramente describió con bastante profusión el castillo con los elementos que se conservaban. Este castillo también ha sido destruido, tal y como indica pues Eva María Alcázar, prácticamente en la primera mitad del siglo XX, pues se demolió para construir la plaza municipal en torno a la iglesia que dibujó Ximénez Jurado, y que nada tiene que ver con la iglesia, ya con una espadaña más barroca que se construyó en el mismo sitio, aun cuando este lugar pues pudo haber reutilizado, esta espadaña pudo haber reutilizado parte de los mampuestos que él dibujó en el siglo XVIII. Perdón, en el siglo XVII, en su manuscrito. También dibujó una torre, de la cual tampoco quedan restos actualmente, la Torre Nueva, como se habría denominado, tal y como indica de nuevo Eva María Alcázar Hernández, y que habría permitido pues prácticamente controlar este valle de aproximación hacia Fuerte del Rey, y que si no es por esa torre avanzada no podría haber sido en ningún caso controlado por el castillo, que se tiene que meter prácticamente en una zona de hondonada a los pies de una ladera por el manantial que existe, de donde viene el nombre inicial de Fuente del Rey, ¿no? Pero necesitaba ese castillo, lógicamente, una serie de fortificaciones, de torres en los alrededores para poder controlar el territorio y la aproximación al mismo, ¿no? Y a partir de aquí dibujó una serie de castillos con muy poca información, hasta el punto de que simplifica mucho los dibujos, ya no los dibuja, hace una mezcla entre un dibujo perspectivo y un dibujo plano, puesto que los torreones, por ejemplo, lo está dibujando ya como un alzado plano, aun cuando le da este efecto de sombra que hoy podemos asociar al de un cilindro más o menos, ¿no? Pero lo dibuja con muy poco detalle, sin dar sus medidas, sin dar la orientación tampoco. Este en concreto de Aldehuela, que se conserva cercano a Andújar, seguramente sus restos subsisten dentro de esta cortijada que habría reutilizado la localización del mismo, y en donde se aprecia también la existencia de un pozo en el centro, parecido a ese que dibujó en Marmolejo, en el castillo de Marmolejo, como lugares que habrían tenido lógicamente su dotación, estas fortificaciones, su dotación de agua en el interior de las mismas. También dibujó otro castillo que es aún más enigmático, el de Cotrufes, a raíz de una serie de hallazgos de lápidas que habían aparecido en el entorno del mismo, ¿no? Y que estaban en ese momento ya en manos de algunas personalidades de Andújar, ¿no? Estaba muy cercana a la localidad de Andújar, ¿no? También lo dibuja de una manera muy simplificada, pensando que, que todos estos castillos tienen que tener la misma forma en todos los casos, sin indicar sus dimensiones, y es muy difícil en el lugar donde se han conservado los cortijos de Cotufres localizar vestigios de esta fortificación. De hecho, en algunas fotografías de mediados del siglo XX se observa
pues una estructura más o menos cuadrangular, que podría haber sido una era perfectamente, y que de la cual ya no quedan vestigios actualmente, y que curiosamente tiene unas dimensiones parecidas a las que está asociándole a castillos similares a este tipo, ¿no? Como el que hemos visto de Fuente del Rey, ¿no? En un vuelo LIDAR pues, se puede observar las alteraciones que hay en este terreno, ¿no? Es decir, aquí posiblemente hay un yacimiento arqueológico debajo y que al que se está refiriendo esos hallazgos que está mencionando a partir de esas inscripciones que se encontraban vinculadas a este castillo, ¿no? Pero del castillo no hay rastros y desconocemos si él realmente ideó, pensó que asociada a esta población romana tenía que haber uno de estos castillos, o si realmente llegó a tener mención, no visitar, pero sí tener mención de alguna de las ruinas que pudieran subsistir del mismo, ¿no? Sí dibujó en sus inmediaciones dos torres atalayas, la de Pachena y la de la Torre Atalaya. Pachena es un yacimiento mucho más complejo, es un yacimiento también que hunde sus raíces pues, prácticamente la edad del cobre y que se utiliza en época romana, de ahí el topónimo, y que tiene vestigios en superficie, en sus laderas, pues prácticamente de estos periodos. La torre no se ha conservado, hay prácticamente un hito topográfico en el lugar, pero sí hay una serie de grandes piedras en el entorno que pueden seguramente estar vinculadas a esta posición elevada que habría enlazado perfectamente con esa supuesta fortificación de Cotrufes y con la torre de la Atalaya, de la cual tampoco subsisten vestigios más que en un cortijo, una serie de muros que podrían haber estado asociados a la misma, ¿no? Curiosamente, estas dos localizaciones de estas atalayas, sobre todo la de Pachena, le dedicó también una de esas hojas en blanco, finalmente no rellenada, en ese libro coreográfico que quería realizar, ¿no? con todas estas fortificaciones. Pero bueno, al menos la dibujó en el caso de una manera pues, prácticamente subsidiaria al castillo de Cotufres. También dibujó otro castillo, el único que se diferencia de lo anterior, el de Benzalá, con una forma triangular, que efectivamente se conserva restos en este cerro, que es de nuevo un yacimiento muy complejo, que también tiene varias fases previas y por supuesto una fase romana, puesto que el mismo indica la obtención de lápidas y de inscripciones romanas en la misma localización, ¿no? Del mismo pues subsiste una de las torres y gran cantidad de acumulaciones de piedra y otra a nivel prácticamente arqueológico, pero que aflora un poco en superficie, que tiene pues, una visualidad fantástica sobre todo este territorio de la campiña de Martos, enlazando directamente con la peña de Martos, donde estaba ese castillo que hemos visto anteriormente, en la parte más elevada, y que bueno, fue estudiado ya por prácticamente a raíz de un trabajo fin de máster y una publicación, pues hace ya algunos años, ¿no? Esta localización, hasta el punto de que bueno, se ha intentado, pues, basándose en el dibujo de Ximena Jurado, pues, indicar cuál podrían ser estas tres torres que él dibuja. Pero si analizamos el dibujo, le falta una torre este mismo, ¿no? Puesto que vemos dos torres en la parte frontal, una torre del homenaje en el centro, que seguramente está ocultando otra torre en la esquina de atrás. Es decir, que posiblemente habría una cuarta torre, las tres del perímetro murario y la interior del homenaje. Entonces nosotros nos inclinamos más a pensar que los restos de estas torres, por supuesto la que se conservan con parte del alzado elevado y incluso con las partes donde habrían entestado los dos lienzos murarios, ¿no? Erosionadas, que es esta torre de forma más prismática, y estas otras dos torres supuestamente cilíndricas, la del centro, por supuesto, la torre del homenaje, de las cuales hay vestigios en el centro del yacimiento, y posiblemente una tercera para simular un poco la vista desde el sur que él realizó, considerando que esto es al sur, el plano está orientado a norte, esta ortofotografía, y si él lo miró, el castillo, desde esta posición, pues precisamente la torre del homenaje pudo haber tapado la torre que habría detrás, ¿no? Con lo cual, bueno, a falta de excavaciones arqueológicas que se puedan hacer en este yacimiento para localizar esos vestigios, proponemos que quizá podría haber sido esta la disposición de ese castillo, ¿no? También dibujó, de nuevo de una manera prácticamente muy croquizada, ¿no? El castillo de Linares, no en una de esas hojas, que ni siquiera le dedicó una,
sino a raíz también de una serie de inscripciones que estaban apareciendo. Sin embargo, pese a ser un dibujo muy esquemático, sí tiene, tanto en uno como en otro que realizó, y aquí están algunas de las inscripciones que él decía que aparecían asociadas al castillo, pues sí lo llegó a dibujar con bastante precisión, con las 6 torres en su primer perímetro murario y una antemuralla también que lo habría protegido, ¿no? Hasta el punto que, bueno, en el solar donde habría estado situado, del cual se conserva una de las torres, pues esa forma más o menos cuadrangular podría estar vinculada al recinto que él dibujó, ¿no? Esta es la torre que se ha conservado, y aquí tienen una de las hipótesis que realizó ya hace tiempo Slava Galán de cómo podría haber estado distribuido ese castillo más o menos cuadrangular, ¿no? También dibujó el castillo de Mengíbar en un croquis mínimo, muy pequeño, pero en el cual pues, no indicó la posición de la torre del homenaje, que es la que se ha conservado, y el recinto murario, que bueno, ha sido estudiado por una serie de arqueólogos e historiadores locales que han tenido la ocasión de poder excavar en este yacimiento y detectar incluso restos de las torres previa que habría existido en época andalusí, que nada tiene que ver con la torre ya que se construye tras la conquista castellana, ¿no? Esa torre de Mengíbar, que tiene una gran presencia, pues tiene al menos 3 zonas con ricas bóvedas prácticamente en alzado y una bóveda también subterránea asociada al aljibe, y de la cual bueno, ha sido restaurada ya hace algún tiempo, a finales del siglo pasado, y se conserva en muy buen estado. Aquí la pueden ver, ¿no? También dibujó como un pequeño croquis el castillo de Tobaruela, que curiosamente, siendo también un pequeño croquis, da mucha información, puesto que permite entender, un castillo que se ha conservado, cómo habría estado configurado todavía en el momento en el que él lo vio. Pese a lo minúsculo que es el croquis, también asociado prácticamente a todas las inscripciones latinas, algunas de las cuales se pueden ver todavía en sus muros de este castillo, que habrían procedido en gran medida del yacimiento de Cástulo, que se encuentra muy cercano, ¿no? Es un castillo que está reutilizando pues, un castillo previo andalusí, donde se conservan todavía las partes de tapial y que habría sido reforzado pues, ya prácticamente a finales del siglo XV, ¿no? Como un castillo señorial, introduciendo pues, esta torre ya mucho más compleja, ¿no? Hacia el interior, ¿no? con 3 bóvedas también, ¿no? Y aquí llegamos al castillo de Aragonesa o Bretaña, que es precisamente el único que se ha conservado de los castillos, bueno, aparte de este, con el permiso del de Tobaruela, o el que se ha conservado con una fisonomía más parecida como la dibujó Ximena Jurado, ¿no? En un dibujo de una acuarela de un siglo posterior también podemos ver al castillo con sus atributos principales, la torre del homenaje, en este caso cuadrada como es, prismática, y los 3 torreones que se verían, no este cuarto torreón que él dibujó y que no habría existido, ¿no? Al menos en su tiempo, ¿no? Aquí pueden ver un poco la relación entre estos castillos, el castillo que habíamos hablado anteriormente, el de la Torre de San Julián, que sería, proponemos que es el castillo de la Aragonesa realmente, y hoy el topónimo se encuentra más desplazado hacia este sector, y el castillo de Bretaña, como él mismo dice, que es el nombre más antiguo que se le da al mismo, y que está situado pues, prácticamente entre 3 yacimientos que tienen también fases muy antiguas, pero llegan prácticamente hasta una alquería medieval, ¿no? El oppidum de la Aragonesa, como se le llama actualmente, la zona que hay del arroyo de Andújar, donde hay varios yacimientos, y junto al castillo de Bretaña también yacimiento arqueológico, que podría estar muy vinculado pues, prácticamente a este castillo, ¿no? Aquí vemos lo que se conserva del mismo, se conservan partes del primer castillo realizado en tapial, al menos 3 muros del mismo, parte de un muro de mampostería que habría sido construido para cerrar este lado, una vez que seguramente se perdió el muro de tapial existente hacia el norte, las torres que se construyen, las 3 torres que se han conservado, posiblemente pudo haber tenido en un primer momento una cuarta torre circular en la esquina, pero la construcción de la torre del homenaje, la gran torre del homenaje, acaba por seguramente amortizar esa torre de esquina, o bien no llegó a existir nunca, ¿no? El caso es que en el dibujo de Ximena Jurado están dibujadas las 4 y en su momento, por supuesto que no podía estar en pie ninguna de ellas. Y una serie de construcciones que se realizan ya pues, asociadas al cortijo que se establece a principios del siglo XX y que en cierto modo ha respetado muy bien al castillo, ¿no? Hasta el punto de que se puede leer todavía pues, prácticamente todos los elementos que se conservan del mismo,
realizar un análisis prácticamente detallado, incluso de los elementos de puerta que pudo haber tenido en la Edad Media. Se conservan en el interior del castillo los vestigios del castillo del Cortijo, la nave principal del Cortijo, los vestigios de una bóveda que seguramente habría estado relacionada con el sistema de puerta del mismo, ¿no? La torre del homenaje, construida con 3 niveles, el de abajo posiblemente funcionando como un aljibe o como un depósito de grano, y en el cual se puede comparar a partir de esta evolución pues, con otra serie de castillos prácticamente que desde época almohade pues, y anterior se han estado realizando con una forma cuadrangular, ¿no? Aquí incluso vemos un castellum pues, prácticamente de época tardorromana, construido muy cerca de Antequera, y que ya reproduce un poco estos esquemas de castillos cuadrangulares como antecedentes, por supuesto, ¿no? A los que se llegan a materializar, pensamos, en época almohade, antes de la conquista castellana, y los castellanos los reutilizan en gran medida esos castillos, ¿no? De tal manera que en el caso de Aragonesa pues podemos suponer que inicialmente habría tenido un recinto realizado en tapial y la torre que habría servido de puerta. Posiblemente podía haber tenido 4 torres de esquina, en este caso de una manera más prismática, aunque por ahora no tenemos datos arqueológicos para poder dar por cierto esta hipótesis, y donde en un primer momento incluso también podría haber existido una torre previa andalusí, donde luego se construyó esa gran torre del homenaje castellana, ¿no? Que podría haber estado centrada o en una de las esquinas. Tras la conquista pues, se habrían realizado las torres del frente delantero, esta que seguramente acabó alterando pues, el muro que se tuvo que realizar en mampostería para una vez que se perdió el muro de tapial de aquí. No sabemos si esta cuarta torre se podría haber realizado también, pero el caso es que cuando se construye la torre del homenaje pues afecta a todo este sector y es lógico pensar que la torre no habría funcionado bien teniendo la muralla prácticamente adosada a este lado, con la puerta de entrada que la tiene precisamente a este punto. Debería tener un espacio para protegerse, ¿no? Pero eso de nuevo está por ver a nivel arqueológico, ¿no? En cualquier caso, este muro, lo que se nos ha conservado actualmente, es un muro ya asociado al cortijo, que tiene la misma materialidad que los propios del cortijo, pero no sabemos si debajo hay vestigios de un muro anterior castellano, ¿no? En cualquier caso, con este castillo, pese al dibujo, un dibujo bastante errático en todos los elementos, tanto en la forma de la torre, en el cuarto torreón que no existía cuando él debió conocerlo o recibir información del mismo, el sistema de puerta, la orientación con el río, es decir, nada de lo que él dibujó se parece realmente a lo que en el castillo nos ha llegado a nuestro día y que tuvo que tener en su momento, ¿no? Con esto, bueno, pues queremos vincular un poco qué es lo que estaba pasando en otros momentos anteriores, ¿no? Cómo esta visión de realizar trabajos coreográficos, pues prácticamente desde el siglo XVI y XVII, tiene un gran auge y no debemos pasar por alto, por ejemplo, el trabajo fantástico que realiza Duarte de Armas, que es un escudero del rey portugués y que realiza dibujos de todas las fortificaciones en la raya, en la frontera entre Portugal y España. Y podemos ver la calidad que tienen sus dibujos, pues hechos muchos años antes, un siglo y pico, antes de los que realizó Ximena Jurado. Se han conservado varios códices de este magnífico documento gráfico, incluso algunos más tardíos, de momentos coetáneos a cuando estaba dibujando Ximena Jurado los suyos, ¿no? En el caso de Granada, pues también conocemos 2 representaciones que ya estudió Antonio Orihuela Uzal prácticamente a principios de este siglo, donde también se dibujan una a principios del siglo XVI y otra en una época un poco más tardía, pues todas las fortificaciones, la gran complejidad que tenía esta ciudad pues al final de época nazarí prácticamente. Lo que están reproduciendo precisamente es la forma hipotética de la ciudad con esas murallas tan complejas que tuvo antes de la conquista cristiana, ¿no? Los trabajos de Hofnagel son muy conocidos y los procedimientos que seguía a la hora de dibujar sus dibujos, la composición que hacía de estas vistas a partir de vistas parciales, ¿no? Que pudieron ser estudiadas por Antonio Amíz Gordo y Luis Ruiz Padrón para el caso de Málaga y que se podrían aplicar prácticamente a otras muchas ciudades. Es decir, lo hacía de una manera muy sistemática, aun cuando sus imágenes son imágenes muy forzadas para tener una visión muy completa de todo ese espacio, pero son imágenes que se conservan todavía o que se mantienen dentro de los cánones un poco de las perspectivas, aun cuando
pudiésemos considerar que es una perspectiva pues, realizada con una cámara con ojo de pez, casi, ¿no? Un trabajo coreográfico que se estaba realizando también poco después es el que realizó Pedro Teixeira en todas las costas de la península ibérica, cuando en el momento en el que Portugal y España pues, formaban parte de un mismo reino, ¿no? Y son dibujos en los que él los realiza prácticamente y con mucha seguridad desde estas galeras, desde el nivel del mar, pero está realizando vistas elevadas igualmente, algo parecido a lo que realizaba Ximena Jurado, pero en este caso realizando perspectivas ambientales con distintos planos en profundidad, con distintos recursos gráficos que por supuesto nos hablan pues, de un dibujante con muchas más capacidades de las que tenía Ximena Jurado, aun cuando sus dibujos pueden tener también esa imagen más naif, ¿no? Como los que realizó nuestro autor, ¿no? En el momento en el que se estaba realizando, el propio Ximena Jurado estaba realizando esos dibujos, pues también en Portugal se estaban elaborando estos dibujos de fortalezas en perspectiva pues mucho más ajustados a la realidad, ¿no? Y poco después de Ximena Jurado, pues efectivamente vemos como, por ejemplo, Pier Maria Baldi en el dibujo que realiza de varios países europeos, también plasma vistas de las ciudades, entre ellas Andújar, una de las que dibujó Ximena Jurado, pues con una visión también muy prerromántica, pero al mismo tiempo dentro de los cánones también de la perspectiva. ¿Y qué pasa con la perspectiva, no? Pues la perspectiva prácticamente desde el siglo XIII estaba ya inventada, ¿no? En Italia, en el 300, pues ya prácticamente autores italianos estaban de una manera intuitiva, pero sabiendo que las líneas de fuga tienen que ir hacia un punto determinado, estaban realizando ya dibujos muy, muy avanzados, ¿no? Que han sido prácticamente el germen pues, de todos los sistemas perspectivos que conocemos y que seguimos utilizando en nuestros días, ¿no? León Battista Alberti pues, se considera prácticamente el primer tratadista que llega a hacer un tratado específico ya a principios del siglo XV sobre perspectiva, ¿no? Y que tuvo mucha difusión en toda Europa, donde se hicieron muchísimos libros en distintos idiomas. Incluso, bueno, Leonardo da Vinci, que no llegó a dibujar nunca, a realizar un tratado de perspectiva, pero tiene varias anotaciones en sus manuscritos, en sus cuadernos, que nos hablan efectivamente de cómo conocía estos sistemas perfectamente, ¿no? Y cómo lo aplicó en sus obras, ¿no? Con estudios previos, en algún caso conservado, ¿no? Es decir, en toda Italia, pues prácticamente estos sistemas estaban ya muy, muy desarrollados, influyeron a otros artistas de otras zonas, como en el norte de Europa, en Flandes, donde seguramente por ese contacto con los artistas italianos, pues los pintores flamencos también hacían uso, en este caso casi siempre de perspectivas lineales y centradas, ¿no? De un único punto de fuga hacia el centro, pero que están bien resueltas, ¿no? O como esos libros de las horas, los que hemos visto antes, ¿no? Algunos de ellos magníficamente iluminados, también de una forma intuitiva, pero muy correcta, realizan todas estas perspectivas, ¿no? Castillos muy complejos son representados con gran profusión de detalle y sin olvidar pues, prácticamente todos esos recursos a la perspectiva, ¿no? Como Alberto Durero, por supuesto, también hacía uso incluso lo publicó los sistemas que se venían conociendo ya desde la Edad Media para dibujar estas perspectivas y cómo influyó pues, en otros autores alemanes para hacer cada vez perspectivas más complejas, ¿no? O como en Francia, también una obra prácticamente muy para uso diario, sin ser un gran compendio, indicaba cómo se podía pasar de una planta a una perspectiva, ¿no? Venimos a dedicar esto porque podemos pensar que Ximena Jurado pues, permaneció ajeno a todas estas corrientes, pero es que muchas de ellas estaban realizando obras religiosas o incluso había algunos religiosos que estaban haciendo también tratados, como Jean de Brühl, que prácticamente en ese momento en el que está componiendo Ximena Jurado pues tiene un tratado de perspectiva práctica de cómo hacerlo, ¿no? No sabemos si esos tratados estaban en alguno de los archivos que conoció, al menos en los de Toledo, pero incluso algunos autores españoles, pues a finales del siglo también XVI, tienen ya tratados de fortificaciones en los que, de una manera bastante correcta, pues realizan esos procedimientos. Con lo cual, ¿qué conclusiones podemos sacar? Pues bueno, que Ximena Jurado es autodidacta completamente en la forma de dibujar, que representa de manera gráfica tal cual
entiende las cosas y de una manera muy, muy fresca, eso sí es cierto, en el que plasma inmediatamente lo que tiene en mente sobre el papel sin volver a reparar en esos dibujos. Desconoce las leyes perspectivas, aunque tiene cierta intuitiva a la hora de saber cómo se debe dibujar una sonometría, lo que llamaríamos una vista sonométrica o perspectiva cónica, pero mezcla todos estos sistemas y no sabe realmente cuándo corresponde uno u otro, ¿no? Los dibujos tienen, pues como ven, muy diferentes grados de elaboración. Hay algunos que tienen recursos a la aguada, como estos que realizó para el memorial de las reliquias de Arjona, que le interesaron más, pero en otros casos son mínimos croquis prácticamente de cuaderno de viaje muy rápidos, además, ¿no? También en ese sentido, pues a algunos le introdujo más precisión, se conocía directamente esos restos y cuando recibía noticias o pensaba que se tenían que parecer a alguna de las fortificaciones que él conocía, pues simplemente los dibujaba de una manera más esquemática, ¿no? Eso también nos puede dar pistas hoy en día para saber el grado de fiabilidad que podamos utilizar en sus dibujos, ¿no? Sí tuvo interés en muchas ocasiones en orientar las vistas de una manera manuscrita, no con Rosa de los Vientos, pero en las vistas, en los sitios que conoció, a menudo se introdujo esa información. Las proporciones pues, no existen. Habitualmente pues, hipertrofia pues, elementos que le interesan y otros pues, prácticamente los dibuja con muy poca relevancia, ¿no? Y pese a todo, pues hay que romper una lanza a favor de Ximena Jurado, pese a todas sus deficiencias en cuestiones de dibujo, al menos, no ha legado una documentación gráfica que nos permite pues, analizar muchos de estos elementos que han desaparecido por completo, o al menos tratar de localizarlos y ver qué pudo quedar de ellos, qué pudo dibujar realmente de lo que conoció, ¿no? Pues nada, muchísimas gracias por vuestra atención. Este trabajo pues, está basado un poco en un artículo que publiqué hace algún tiempo, en inglés en este caso, en el que analicé pues, prácticamente estas fortificaciones de una manera más incipiente. Fue cuando empecé a introducirme en este tema y es una labor que seguimos desarrollando, pues, intentando analizarlas en profundidad en los casos que podemos. Pues nada, muchísimas gracias por vuestro tiempo. Bueno, pues muchísimas gracias por esta introducción bastante exhaustiva de cómo reconstruir todo ese paisaje de castillos en la Jaén medieval. ¿Alguien tiene alguna cuestión, alguna pregunta? Se abre el turno. Pues aprovecho mi posición para hacerte una de las preguntas que me ha quedado en la cabeza, que es, me ha llamado mucho la atención aquello que explicabas de que en algunos casos estaba dibujando el estado en el que se conservaban estos restos monumentales y que en otros casos introducía reconstrucciones hipotéticas, bien por datos históricos que le mandaban sus compañeros historiadores o cronistas, bien incluso por ese interés de representar, en el caso de Arjona, a los soldados, las reliquias y cómo habría estado todo esto. Y ahí te quería preguntar si podrías profundizar un pelín sobre este tema, y también me interesaría saber si se ve como un desarrollo cronológico, o sea, si al principio se basa más en ejemplos reales que está visitando, si hay como una sistematización de todas las torres, están hechas en tapial o en sillería o están albergadas en fortificaciones cuadradas, o si es una cuestión más aleatoria. Muchas gracias. Muchas gracias por la pregunta, porque sí, efectivamente, por tantas preguntas. Porque efectivamente en Ximena Jurado vemos que hay elementos que dibuja pues, relativamente con fidelidad, sobre todo en cuanto a su estado real de conservación, como vemos en el caso de Arjona, ¿no? Quizá porque pasó mucho tiempo allí, en ese caso estuvo trabajando en esas excavaciones y al mismo tiempo documentando todo el proceso que se había producido años atrás, ¿no? Con lo cual posiblemente de alguna manera quería también impresionar a su promotor, que era el obispo
Moscoso y Sandoval, ¿no? de Jaén, ¿no? Y de alguna manera le mandó sin necesidad, pues le mandó a lo mejor todos estos dibujos indicando dónde se estaban encontrando todo, cómo se encontraban esas torres, si estaban caídas, de pequeños detalles que menciona en sus escritos de las mismas torres, ¿no? Quizás más una cuestión del tiempo que pasa en un entorno en el que llega a dibujar con más exhaustividad lo que tiene y además con distintos grados de aproximación, como haríamos actualmente, primero con un plano territorial prácticamente, luego con un plano urbano, el plano del Alcázar, del castillo y finalmente pues acaba en la torre y tal, ¿no? Es decir, tiene un grado de escala, de paso de saltos de escalas del paisaje prácticamente a la arquitectura o al detalle, ¿no? En otros lugares no lo realizó porque quizás su interés era simplemente pues, dejar una pequeña mención a esos lugares, de los cuales seguro que no, por las comunicaciones que había en el momento, no pudo visitarlo, aun cuando están en una zona que hoy relativamente se podría recorrer fácilmente en vehículo, pero en su momento no era tan fácil y entonces muchas de esas localizaciones posiblemente recurriría a interrogatorios, que de hecho sabemos que a través del obispo pues en alguna ocasión tuvo interés que se mandaran cartas a los párrocos de las iglesias de sus municipios para que mandaran información de lo que se conservaba, ¿no? Al modo como se hicieron luego posteriormente una serie de trabajos pues como el de Madoz o como se hizo el catastro de Ensenada, por ejemplo, también, ¿no? A una escala mucho mayor, ¿no? Pero quizá tenía un poco ese interés, ¿no? Y no llegó a realizarlo y completarlo posiblemente por su traslado a Toledo. Si hubiera pasado el resto, la segunda parte de su vida en el Reino de Jaén, seguramente que tendríamos una cuantía bastante mayor de este tipo de documentos que fue anotando en su cuaderno de mano. Al venir a Toledo empezó a interesarle otras cosas, al acceder a todos los archivos que había aquí, pues fue otra mayor riqueza la que tenía en sus manos y fue postergando y olvidando, aun cuando siguió retrabajando ese manuscrito, se ve un poco por las anotaciones que hace, porque hay varias tintas en algunos de ellos, borrones, anotaciones, pero no llegó ya a completar muchos más datos, ¿no? Entonces, en ese trabajo coreográfico, pues simplemente iba anotando una esquemita de la fortificación y luego sí dibujaba el sillar donde estaba la inscripción romana que estaba asociada a la fortificación o los varios sillares que habían aparecido. Eso a menudo sí le interesaba, aunque no del todo. Por ejemplo, en el de Marmolejo y en el de Aragonesa, en el de Bretaña, llega a decir que efectivamente que hay restos de antigüedad en los alrededores, como hay yacimientos que tienen parte de una fase también romana, pero no dibuja ninguno de esos sillares, como no los tiene el castillo, ¿no? No hemos conseguido localizarlo, ¿no? Pese a todo, lo dibuja, ¿no? En algunos casos que tampoco tenía. Es decir, él yo creo que tenía el interés de hacer como un compendio de todo, aportando más documentación en aquellos casos donde estaba sacralizado de alguna manera porque había una ermita o porque había inscripciones que podían de alguna manera aludir a ese pasado romano o a casos martiriales, pero en cualquier modo llegó a dibujar todo lo que pudo, todo lo que tuvo como información a su mano. Muchas gracias. En cuanto a catálogos e inventarios de castillos, es curioso cómo realizaba una especie de inventario de catálogo de los castillos de su ámbito geográfico más inmediato. Ahora en el siglo XXI creo que no existe un catálogo exhaustivo oficial por ejemplo, de castillos y fortalezas en España. Y sin embargo hay asociaciones que en Internet sí que han hecho catálogos de forma a partir de colaboración de aficionados, tal. Entonces, una de las cuestiones, justo hablando de Jaén, es que hay un tópico que tiene un nacimiento muy, muy concreto y que se ha convertido en una verdad oficial. Y es que Jaén es la provincia con mayor número de castillos y mayor densidad de castillos de España, que junto con Siria y Palestina, bla, bla, bla. Este párrafo se repite en concursos, en artículos de prensa y luego cuando uno intenta contar los castillos, que pueden ser más de 10.000 en toda España, pues resulta que Jaén no está entre las primeras provincias. No sé si tiene información.
Bueno, pues esa aseveración viene de Slava Galán, efectivamente, que él tiene pues, prácticamente una de las primeras obras más sistemáticas de los castillos. Tiene varias, ¿no? Pero hay una de 1999 en la que compendia bastante bien todos los castillos y fortalezas de Jaén, al menos esas fortalezas mayores, ¿no? de mayores dimensiones, ¿no? Es cierto que, bueno, en nuestro caso, que tuvimos la oportunidad de estudiar sobre todo las torres atalayas que se conservaban en el reino nazarí de Granada e inventariarlas, más o menos todas ellas, pues efectivamente en la frontera entre el reino de Nazarí y el reino de Jaén hay una gran profusión de fortificaciones de todo tipo. Fortificaciones que no se deben pensar en un alcázar de Segovia ni por el estilo, son pequeñas fortificaciones en tierra, son atalayas pequeñas, arruinadas en gran parte, otras rehechas, es decir, son castillos de muy diverso y fortificaciones de muy diverso pelaje, si se me permite la expresión. Pero es cierto que hay una densidad muy alta en ese entorno, no solamente en Jaén, sino también en Granada, en la parte que confina, y es lógico porque ahí se estableció una frontera que duró 250 años, prácticamente desde 1246, con ese pacto de Jaén entre Fernando III y Muhammad I de Granada, donde se delimita prácticamente la frontera que va cambiando a lo largo de esos 250 años, y eso obliga a fortificar por las dos partes. Muchísimo. Reutilizar, por supuesto, obras anteriores de época almohade, como se conservan en Jaén, y rehacerlas prácticamente como pasó en Granada, aunque también se han conservado algunas almohades, pero la mayor parte son nazaríes, o bien reintroduciendo elementos ya castellanos en la de Jaén, ¿no? Es decir, que hay una concentración realmente muy alta. Nosotros pudimos poner todos esos puntos de donde estaban todas las torres y todos los castillos en el mapa de Andalucía occidental y Andalucía oriental, y efectivamente es bestial la concentración que hay ahí. Es muy alta, ¿no? A nivel de torres, tanto Jaén como Granada son los lugares donde más torres se conservan. Este tipo de torres atalayas, torres de alquería, torres de vega, todo este tipo de torres aisladas en el territorio, y fortificaciones desde las grandes alcazabas, desde la Alhambra hasta un pequeño castillito de estos que dibuja Ximena Jurado, pues son también muy altos los que hay en esa zona, ¿no? Con lo cual, no sabría decir si Jaén o Granada, pero quizás los dos o el entorno de los dos es donde hay una profusión muy alta de estas fortificaciones medievales. Estamos hablando medievales, ¿no? Sí, pero para hacer esa afirmación uno no puede partir de lo que hay en su provincia. Hay que tener el contexto general y toda España fue frontera en algún momento. Entonces, a mí, yo soy valenciano, pero he hecho el cálculo, soy topógrafo a través de sistemas de información geográfica, incluso he visto algunas referencias de un cartógrafo australiano que hizo también un mapa de todos los castillos de Europa, y resulta que en España Barcelona es la provincia que tiene más densidad. Es que también hay que tener en cuenta pues, el origen feudal y muchas cosas más que el hecho de que sea frontera o no. Y hay que tener un análisis del conjunto. Y es curioso porque este tópico se repite a nivel internacional en Gales. Esa misma afirmación repite que Gales es el lugar con mayor densidad de castillos de Europa, y resulta que en Europa es Francia quien tiene mayor densidad de castillos. Pero, no sé, yo creo que son arquetipos. Si consideramos castillos puede ser, pero yo estoy hablando de fortalezas, de muy diverso, desde, como le digo, desde una pequeña torre de alquería, una torre atalaya, a una torre de un molino, que también la hay, torres defensivas de molinos, una torre que protege una salina, por ejemplo, a un castillo rural de este tipo, un castillo que habría sido un gisen en la Edad Media, habría sido un pequeño lugar, una albacara, básicamente para recoger ganado y a la población, quizás, en caso de necesidad. Y de ahí llegando a esos grandes castillos a los que se esté refiriendo, pues efectivamente habría que compararlo. Slava Galán, en cualquier caso, dice que efectivamente, salvo diversas partes del este de Europa, sus datos tendría,
En la zona de Jaén es donde más fortificaciones, tenemos que hablar no de castillos, sino fortificaciones de diversa categoría, muy diferentes, ¿no? De cosas muy humildes realizadas en tapial a grandes castillos o torres de homenaje construidas muy elaboradamente con piedra, ¿no? Fue frontera, pero es el tiempo en el que fue frontera. Fue 250 años frontera, eso es mucho tiempo. Y una frontera que continuamente fue flexible, estuvo cambiando, con muchos tomas y dacas, con racias continuas entre los dos. Entonces ese elemento temporal también influye mucho, ¿no? En esa construcción de pequeños sistemas de fortificación muy básicos para controlar un paso sencillamente en un barranco o cosas por el estilo, que los hay y que hay que considerarlo y englobarlos como fortificaciones, ¿no? A nivel de castillos no sabría decirte, pero a nivel de torres, solamente en la provincia de Granada hay más de 450 torres, atalayas. Y pensamos, conservadas, 450 conservadas, pensamos que la nómina pudo ser 5 veces mayor por la documentación que tenemos pues sobre todo de toponimia y de documentos históricos, ¿no? Es decir, el sistema de fortificación fue bestial, el que se construyó en aquellos momentos, lo cual no quiere decir que no fuera totalmente interne, porque las entradas se hacían y las racias se hacían sin problema en muchas ocasiones, aunque esas torres estaban para avisar, ¿no? Y muchas veces no había gente suficiente para tener guarniciones en todas ellas, ¿no? Pero habría que comprobarlo con otros lugares donde hay esa densidad y establecer esas categorías. Como digo, no de grandes castillos y de elementos feudales, sino todo tipo de fortificación, desde la pequeña, la más pequeña a la más grande, y ver tanto cualitativa como cuantitativamente cómo estarían esas proporciones, ¿no? Pero es cierto que en esa zona, que la conozco bien, tanto Granada como Jaén, pues la cantidad es muy alta, a esos niveles, ¿no? Desde lo más mínimo a lo más grande. Bueno, pues si no hay ninguna otra... Sí, hay una más. Muchas gracias. Muchas gracias por esta conferencia súper enriquecedora, porque, vamos, me ha encantado. Quería preguntar, cuando, por ejemplo, existen casos como el Castillo de Coca, donde hay una parte árabe y otra cristiana, que es una ampliación, que, por cierto, la que mejor está hecha es la árabe, porque la otra, aunque sea posterior, está teniendo problemas, ¿no? Y necesita más conservación. ¿Qué castillo de Jaén o de sus alrededores cree usted que tiene una diferenciación también entre árabe y cristiana? Y, por ejemplo, concretamente Baños de la Encina, que me parece un castillo, una fortaleza maravillosa. No sé si tiene algo de alguna ampliación cristiana. Muchas gracias. Pues gracias por la pregunta y por las indicaciones. Sí, Baños de la Encina tiene, lo hemos visto, aquí la tenemos, ¿no? Tiene la torre del homenaje, que es cristiana, y también esta especie de recinto, aunque está reutilizando partes de la construcción almohade en tapial, pero se construyó por aquí delante también un cierre para delimitar ese espacio también en época castellana, ¿no? Hay muchos casos en la provincia de Jaén, todas las fortificaciones están tocadas. Es muy difícil que te encuentres una que sea únicamente almohade, sino que tiene un poco de todo, ¿no? En Granada también, en Granada es más fácil encontrar algunas fortificaciones casi prácticamente nazaríes y abandonadas, pero amortizadas o destruidas y ya no vueltas a tocar. En Jaén también hay algunas fortificaciones almohades destruidas y no vueltas a tocar y se conservan a nivel arqueológico prácticamente, pero un poco de las que dibujó Ximena Jurado, aparte de Baños de la Encina, que efectivamente es un castillo fabuloso, pues el castillo de Bretaña para nosotros es un caso muy singular, porque de todos esos pequeños castillitos es el único que se conserva
de una manera parecida como Ximena Jurado lo conoció, al menos, no como lo dibujó, pero sí como lo conoció, con pocas adiciones, simplemente ese cortijo, y en donde se pueden leer muy bien esas fases medievales y esas fases castellanas, con las distintas fases castellanas que hay además, ¿no? Hasta la construcción ya del cortijo, ¿no? Y precisamente por eso, por los restos que se han conservado y haciendo un estudio pues, prácticamente paramental de los elementos emergentes, solamente lo que tenemos por encima del terreno. Cuando ese castillo se excave, pues, lógicamente dará una información tremenda, ¿no? También de lo que hay en el subsuelo. Pero ya simplemente lo que tenemos que se puede ver visitándolo tal cual en la ruina, pues es un elemento magnífico para entender esos procesos de refortificación que se emprendieron tras la conquista castellana. Bueno, pues los conflictos nobiliarios que hubo en el siglo XIV y XV, en los cuales Jaén tuvo un peso muy fuerte por apoyar a un bando y a otro en cada ocasión en que lo hubo, y también por la frontera a la que aludíamos antes con el reino nazarí. El reino nazarí, cuando podía y aprovechaba y había una debilidad en Jaén, o apoyaba a algunos de esos bandos también en las guerras civiles que hubo en Castilla, que también ocurrió, como el caso de Muhammad V, que entra en el reino de Jaén y arrasa Úbeda, Baeza y llega hasta Andújar prácticamente, pues siempre que podían, como digo, entraban, por lo cual tenían que estar continuamente, tuvieron que estar refortaleciéndolo, adaptándolo a las nuevas necesidades poliorcéticas que se estaban desarrollando pues prácticamente desde el siglo XIII hasta el siglo XV. Cambian mucho estas fortificaciones, aunque siguen siendo muy medievales todavía, pero necesitan dotarse de elementos que soporten mejor la artillería pirobalística que ya empezaba a aparecer, ¿no? El uso, por ejemplo, de estas torres circulares que nos dibuja sistemáticamente Ximena Jurado. Las torres circulares se conocen desde siempre, pero en ese momento se están volviendo a reutilizar precisamente porque reciben mejor los impactos de esta artillería incipiente, y en lugar de construir una torre de tapial cuadrangular, pues se hace una de piedra de forma circular. Es decir, que se ven ya una serie de introducciones que tienen su lógica en el momento en el que se están produciendo. Hola, buenas tardes. Lo primero, felicitarle. Soy de Jaén, soy de Úbeda, y es impresionante la cantidad de cosas que he aprendido de sitios de mi provincia que desconocía. En segundo lugar, me ha llamado la atención, precisamente por ser de allí, la toponimia de Bretaña o de la Aragonesa. Entonces, no sé si tiene información sobre eso. Y por último, en relación a las posibles excavaciones que quedan por hacer y que ojalá algún día se hagan, se me ha venido a la cabeza la restauración que se está haciendo desde hace años en el castillo de Sabiote. Entonces, no sé si conoce el caso, porque me llama la atención que, habiendo tantísimo patrimonio por conocer en Jaén y por descubrir, las pocas iniciativas que hay, aunque se intentan hacer cosas, me parecen muy pocas. Entonces, quería saber su opinión sobre la restauración que se está haciendo, que yo he ido, me han contado y a mí me ha parecido genial, pero yo no soy experta en el tema, ni mucho menos. Y sobre la financiación o falta de financiación que hay en para estas excavaciones y estos programas, si se puede hacer algo al respecto, en su opinión. Sé que es una pregunta controvertida, así que mis disculpas por adelantado. Nada, muchas gracias. Yo también soy de Úbeda. Tengo que confesarlo, siempre lo confieso, ¿no? Porque aunque viva en Granada, pero Úbeda siempre es Úbeda, ¿no? Y respondiendo quizá a la última, pues hay iniciativas, lo que pasa que no todo lo rápidas que quisiéramos, ¿no? Muchas dependen, pues, efectivamente, de fondos muchas veces que vienen asociados al 2% cultural, o una ayuda que se ha producido prácticamente en este año prácticamente del Ministerio de Turismo, donde van a empezar ahora una serie de obras prácticamente el año que viene de restauración de todo, de iglesias y sobre todo también de muchos de estos castillos, ¿no? En todas las provincias y entre ellas Jaén. El caso de Sabiote, pues, es un caso singular en el que esas restauraciones además se han elaborado en el tiempo, ¿no? Que es lo que tiene que ocurrir, ¿no? No solamente que sea el caso de un año porque haya una ayuda, sino que estos castillos hay que restaurarlos y hay que mantenerlos, hay que darle un uso, es decir, si no se vuelvan a convertir de nuevo en una ruina, ¿no? Es decir, una vez que te metes en ellos ya tienes que pensar que eso va a ser una nueva vida que se le está dando y que se debe de mantener con planes de mantenimiento y de recuperación, que es la que deben involucrarse actores locales siempre, ¿no? Porque en primer lugar, pues los consistorios municipales, ¿no? Los ayuntamientos que son los primeros interesados, ¿no? Luego hay otro segundo problema, es que para que muchas de estas ayudas lleguen,
estos castillos, estas fortalezas, tienen que estar bajo dominio público, tienen que ser un bien que pertenezca a un ayuntamiento, al Estado, a lo que sea, pero para que se puedan, con la idea de que se puedan luego abrir al público y no sea un elemento privado que recibe una ayuda y finalmente se queda ahí, ¿no? Con lo cual eso también limita en muchas ocasiones, ¿no? No todos los casos se puede acceder a ellos para poder restaurarlo, aun cuando hay muchas veces experiencias loables, ¿no? de personas privadas que tienen una fortificación. Yo tuve la ocasión de participar en una de esas intervenciones donde el propietario de un cortijo pues sufragó con sus propios caudales en el entorno de Loja la restauración y la consolidación de una torre de alquería que tenía. Son casos singulares también, ¿no? Y luego también hay mucho esfuerzo por parte de los ayuntamientos por adquirir estos bienes. Un caso concreto es el caso de Aragonesa o de Bretaña, ¿no? Ahora hablamos un poco de eso, donde el ayuntamiento de Marmolejo está en su término municipal, pues después de muchos años va a conseguir ya, ahora prácticamente en pocas semanas, pues que se haga efectiva ya la compra de ese castillo, ¿no? Por la que ha estado luchando mucho tiempo, ¿no? O sea que también están esas dificultades previas para poder intervenir. Pero afortunadamente hay cada vez más intervenciones, ¿no? Es cierto que son intervenciones muy costosas porque restaurar un castillo no es restaurar el cuarto de baño de tu casa, ¿no? O rehabilitarlo, ¿no? Supone muchos estudios previos, supone en muchas ocasiones la realización de un plan director, ¿no? Para ver cómo se va a gestionar esa restauración en el tiempo y a posteriori, ¿no? Y sobre todo se requiere meditar mucho, ¿no? De cómo se debe intervenir, ¿no? Tiene que haber campañas previas de documentación, arqueológica, por supuesto, y también de archivo y de artística, de todos los elementos que se conservan en estos bienes. Es decir, son procesos largos, pero que se deben hacer con ese tiempo para que puedan llegar a buen puerto, ¿no? Como en el caso de Sabiote, por ejemplo, ¿no? Donde intervino la Universidad de Jaén con Castillo Armenteros, prácticamente dirigiendo las excavaciones arqueológicas, y a lo largo del tiempo pues, se ha podido materializar la rehabilitación de un espacio que hoy se utiliza además por la ciudadanía y hay muchas actividades que se realizan en el mismo, ¿no? Con lo cual, no todo es oscuro en el horizonte, sino que es verdad que estamos quizá ahora en un momento en el que donde más se está interviniendo en todas estas fortificaciones, ¿no? Con las ayudas que están llegando y pidiendo muchas subvenciones, ¿no? Pero por supuesto todo es muy difícil, se necesitará mucho tiempo y muchos fondos para poder realizarlo, ¿no? Y respecto a la otra pregunta de lo de Bretaña y Aragonesa, pues el término Aragonesa se suponía que estaba asociado al almirante de Aragón que en el siglo XVIII recibe en herencia la iglesia de San Julián, lo que quedaba de la fortificación de San Julián. Entonces él en aquel momento realiza un pleito con el ayuntamiento de Andújar, todavía pertenecía a Andújar esa parte del territorio que está en el término municipal de Marmolejo. Realiza un pleito que dura muchísimas décadas en el que intenta argumentar que no solamente él tenía por sus escrituras esa iglesia de San Julián, que eso estaba claro, sino que como el término aragonesa también se aplicaba al otro castillo que había al otro lado, el que Ximena Jurado también denomina como de Bretaña, un siglo antes, pues que ese castillo también era suyo, o que los documentos que él tenía en sus manos desde finales del siglo XIII, o del siglo XIV, pues que aludían precisamente a ese castillo de Aragonesa, Bretaña, ¿no? Porque era el que quedaba en pie, el otro prácticamente estaba ya arruinado y ya no le interesaba, el que quería tener era el otro, ¿no? Con lo cual, en ese momento se produce ese traslado de ese topónimo. Ya existía anteriormente, porque Ximena Jurado un siglo antes de que llegara el almirante de Aragón, ya dice que se llamaba de la Aragonesa, ese lugar, y el castillo se le daba también ese nombre. Y también en documentos más antiguos también aparece efectivamente ese topónimo de la Aragonesa, curiosamente, antes de que el almirante de Aragón accediese a esas propiedades. Por el momento no sabemos a qué se debe que ese topónimo, que él seguramente reutiliza luego a su favor y dice que yo soy además el almirante de Aragón. Con lo cual, si esto se llama Aragonesa, no puede pertenecer a otra persona que a mí, ¿no? Pero el topónimo estaba ya antes en ese lugar, ¿no? Y el término Bretaña no sabemos, desde luego no tiene nada que ver con la Bretaña francesa, con la zona que hay en Bretaña. Por Bretaña se entiende a un tipo de jazmín también en castellano,
no sé si es algún indicador toponímico de la flora que podía haber en el entorno y que eso diera lugar a ese, o puede que sea perfectamente un topónimo andalusí transformado, como tantas veces pasó por los castellanos, y asignándole una palabra que a ellos les sonaba y que nada tenía que ver con lo anterior. Eso todavía lo desconocemos, ¿no? Pero que no perteneció al almirante de Aragón y que se llamaba anteriormente esa zona la aragonesa y Bretaña también, eso sí es cierto. Bueno, pues muchísimas gracias a todos. Ya no queda tiempo para más preguntas, pero sí que quisiera agradecerles su asistencia e invitarles a la próxima conferencia del ciclo, que será en el mismo lugar, a la misma hora, el próximo martes 17 de diciembre, y que se titula Investigaciones arqueológicas en el Cerro del Villar, naturaleza y desarrollo de un proyecto colonial fenicio en la bahía de Málaga. Será impartida por José Suárez Padilla, Bartolomé Mora Serrano y Manuel Álvarez Martí Aguilar, todos ellos de la Universidad de Málaga. Así que pasen una feliz noche y muchas gracias.